Y en este caso vamos a hablar del modelo original. Contempla las siguientes características. Note usted que hay unas características sobresalientes en el modelo original del discipulado de Jesús para con nosotros. El primer aspecto que tiene que ver con el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El que va a discipular debe tener un carácter ejemplar porque se lo van a exigir. Y usted también con su carácter va a influir positivamente sobre el discípulo o negativamente si tiene mal carácter. Notemos que en Juan 8, del 40 al 47, hay una narración donde le cuestionan a Jesús el carácter. Esta narración dice así: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual la he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido de mí mismo, no, sino que el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso, homicida y padre de mentira desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la podéis oír, porque no soy de Dios. Note que aquí, cuando Jesús está hablando con el pueblo de Israel y un grupo llamado los fariseos, estos vienen contradiciendo a Jesús porque no creen a su mensaje. Y ellos le dicen: nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús le dijo: bueno, pero si ustedes creyeran en Abraham, creerían en mí, porque Abraham habló de mí. Y entonces, como ellos no pudieron argumentar, entonces sacaron una historia que circulaba sobre la mamá de Jesús, la mamá física de Jesús. Le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, no somos hijos ilegítimos. Tú sí. Y es posible que tú estés haciendo las cosas malas que hizo también tu mamá. Acusaban a María que había quedado embarazada de un soldado romano. Y Jesús le dice: bueno, pero ustedes me están levantando una calumnia, me están diciendo una mentira, porque eso no es verdad, porque ustedes están hablando de su padre, que es el diablo, porque es el padre de la mentira. ¿Quién de ustedes me acusa de pecado? Fíjense que están atacando la conducta de la mamá de Jesús y la conducta de él también por implicación. Y no es raro que el que está discipulando, no falta otro que le acuse, le saque a relucir algo del carácter. Por eso es que el que discipula debe tener un carácter aprobado por Dios y también por los demás. Como dijo el apóstol Pablo, que debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en lazo y descrédito del diablo. Así que es importante que el discipulador dé un buen ejemplo con su carácter al que discipula. En segundo aspecto, Jesús también fue ejemplo en el servicio. En Juan capítulo 13, versículo 1 al 17, nos explica una experiencia de Jesús con sus discípulos sobre el servicio.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomó una toalla, se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, Pedro, mas lo vas a entender después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús entonces le dijo: el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Aunque no todos estáis limpios, porque sabía que él le había de entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que yo he hecho? Ustedes me llaman Señor y Maestro, y están diciendo bien, porque lo soy. Si yo, el Maestro y el Señor, le he lavado los pies, así también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Note aquí un ejemplo de Jesús con relación al servicio. El discípulo es un siervo, pero Jesús vino como siervo y nos dio un ejemplo como siervo. Era la costumbre judía en aquel momento, cuando andaban en la calle, en los caminos, en las vías, era puro polvo. Y cuando entraban a una habitación, le lavaban los pies porque tenían los pies llenos de tierra, como una manera de ser bien recibidos y de aceptación en la casa donde los recibían. Pero el que lavaba los pies no era el dueño de la casa, no era la señora de la casa, no era la jefa de la casa. Era el sirviente de menor categoría, generalmente era un esclavo, el que lavaba los pies. Entonces Jesús viene a lavar los pies de los discípulos porque era el deber de algunos de los discípulos lavarle los pies a Jesús por lo menos. Pero ninguno quiso hacerlo porque no se consideraban de baja categoría, sino de alta categoría. Por eso ninguno se ofreció. Ninguno tomó la iniciativa. Y Jesús vino y le lavó los pies a los discípulos como si fuera el menor, el de más baja categoría, como el esclavo de ellos. Por eso fue que Pedro le dijo: tú, a mí no me vas a lavar, pues tú no eres mi esclavo. A mí no me vas a hacer eso, tú no eres mi sirviente. Entonces Jesús le dice: no vas a entender ahorita, pero después que le hubo lavado los pies a todos, le digo: ¿ves lo que hice?
yo me comporté con ustedes como el siervo, como el esclavo, como el de más baja categoría, siendo el Señor y el Maestro. Ustedes que se creen tan importantes, tan orgullosos, entiendan que el discipulado no es arrogancia, no es importancia según la posición de este mundo, sino que la importancia es por ser el más bajo, el humilde, el siervo. Es una lección que yo les estoy dando a ustedes para que ustedes hagan lo mismo, para que no se sientan que ustedes son los reverendos, los más grandes, los más importantes, y los demás son sus siervos. Entiendan que el discípulo mío es un siervo, porque yo estoy aquí como el sirviente. Si ustedes saben esas cosas y se portan como tal, bienaventurados son si las hicieres. Un gran ejemplo de servicio. Otro ejemplo que tenemos de servicio lo encontramos en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Cuando usted lee una de estas narraciones que estoy comentando, indudablemente usted puede enriquecerlas al analizar el contexto, la parte anterior y la parte posterior de la narración que estamos comentando, pero por razón del tiempo no estamos analizando todos los detalles del contexto. Pero le invito para que usted lo analice y vea completo la idea que estamos comunicando. En Mateo 20, del 20 al 28, dice la palabra del Señor: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Jesús le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió y le dijo: ¿no sabéis lo que pedís, mujer? ¿Podéis beber en el vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo en que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: sí. A la verdad, en el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados también, en igualdad de condiciones. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello por quienes está preparado por mi Padre. Cuando los viejos oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero será el siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vean lo siguiente: María, la madre de Jesús, y Salomé, la madre de Juan y Jacobo, eran hermanas. Y Juan y Jacobo eran primos hermanos de Jesús, eran parientes. Entonces viene la tía y le dice: tengo una petición para ti, sobrino. Quiero que en tu reino, yo como la tía, como tu familia, te pido que a mis dos hijitos los coloques, uno a tu derecha y uno a la izquierda. A los demás colócalos donde te parezca, pero a los hijos míos primero. Somos familia y tú tienes que dar esa orden. Y Jesús le dice: tú no sabes lo que pides. Porque esta posición tienen que ganársela siendo siervos.
no buscando ser jefes por su orgullo, por su vanagloria, por su altanería. Ahí no van a conseguir nada. Tienen que humillarse y primero ganarse el puesto como siervos. Lamentablemente hoy encontramos que en muchas iglesias hay líderes que hasta tienen guardaespaldas, dan órdenes, son los jefes, la máxima autoridad. No es que no tenga importancia el ser pastor, el ser profeta, el ser apóstol. No es que no tenga importancia, porque son ministerios que han sido dados para servicio en humildad, no en arrogancia, no en soberbia, no en control, no en dominio sobre los demás. Entonces es muy importante que cuando alguien entiende, por eso es que encontramos tanta gente con mucha arrogancia y soberbia, porque en realidad no han entendido el discipulado y discipulan a otros de manera contraria a la verdad. Otra de las características muy importantes que tiene que ver con el discipulado, como ejemplo de Jesús, es el amor por los perdidos. Notemos que Jesús, en su esfuerzo, en su sacrificio, en su compromiso, además de dar su vida por nosotros, dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, que Mateo tuvo esa experiencia, incursionó en esta experiencia, y él escribe, y él dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Noten el gran esfuerzo de Jesús. Dice que Jesús recorría ciudades y aldeas, no a caballo, no en burro, no en carros tirados por caballos en aquella época, no en brazos de los hombres. No, Jesús andaba caminando toda aquella zona, porque la compasión, el deseo de que estas personas perdidos, caminos a un sufrimiento espantoso, ¿verdad? Desorientados, sin esperanza y sin nada, Él los buscaba, salía a buscarlos. Y ese fue el ejemplo que vio Mateo, que vivió con Jesús, del compromiso, de la entrega, de la dedicación. Muchos hombres y mujeres en el planeta son unos discípulos de Jesús siguiendo ese mismo modelo, y se lanzan en su país, en otros países, en los campos, en las ciudades, a llevar el mensaje del Evangelio siguiendo ese modelo. Al ser nosotros discipulados de manera correcta, vamos a sentir que ese es un deber, una responsabilidad. Pero al no ser discipulados de manera correcta, no le vamos a dar importancia a este ejemplo de Jesús, y por lo tanto, si no estamos siguiendo el ejemplo, no tenemos un discipulado correcto. Piensa la importancia de ser bien discipulado. La otra cosa importante también que se destaca de Jesús es el amor, porque Dios es amor. Y para siempre es amor, eternamente tiene amor. Y una de las cosas que destacó Jesús fue el amor para sus discípulos, y enseñando a sus discípulos a amarse los unos con los otros. En Juan capítulo 13, 34 al 35, el apóstol Juan, llamado el discípulo del amor, porque se caracterizó por estar tan cerca de Jesús, muchas veces recostado sobre su pecho, como que si Jesús era una persona muy cariñosa, y Juan muy como un jovencito dependiente, amigable, muy cerca de Jesús, y se ganó el apodo del discípulo del amor. Él escribe en Juan 13, 34 al 35, él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Fíjense que Jesús destaca esa importancia, que el discípulo se va a caracterizar por el amor a su hermano. Pero no como a él se le imagina un concepto de amor, sino como Cristo nos amó a nosotros de la misma manera. Porque Él dice, así como yo los amé, háganlo de la misma manera. Fíjense que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, una pregunta que va a hacer Jesús a sus santos. Dice, entonces, los justos responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, o cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Fíjense la manera como Jesús nos habla que en su segunda venida Él los va a recibir, venid benditos de mi Padre, una bendición especial. Y Él le dice, ahora van a ser recompensados por la manera como me trataron a mí, porque trataron a mis discípulos. Y fíjense que Jesús dice que lo que hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Cuando ora por un hermano, está orando por intercediendo en algo agradable que es a Cristo. Cuando maltrata a un hermano, le da malas respuestas, lo ofende, lo humilla, lo menosprecia, lo está haciendo contra Cristo. Porque Jesús dijo que lo que hicieres a uno de mis pequeñitos, a mí lo haces. Entonces, muchas veces los esposos no tenemos una actitud correcta con la esposa, con los hijos, y los hermanos unos con otros, y no nos esforzamos para hacernos sentir bien, porque no hemos sido discipulados correctamente. Por eso es importante entender las características esenciales del discipulado, porque si no estamos logrando perdonarnos, soportarnos, servirnos como a Cristo, es porque no hemos entendido el discipulado. Vamos a seguir compartiendo todo lo relativo a lo que tiene que ver con las características de forma práctica sobre cómo seguir creciendo en este modelo original de Jesús, porque lo necesitamos, porque son cosas esenciales, fundamentales y básicas para el buen desarrollo de la iglesia, de los hermanos, de los hogares, de todos, porque van a ser una bendición para todos. Señor me lo bendiga y continuamos próximamente.